Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlo y recibirlo para una entrevista más, y ahora va a ser la plática con uno de nuestros especialistas. Déjeme presentarlo, por favor. Él se llama Wolfgang Neuhäusler. Él es máster en Psicología y Teoría de la Cultura por la Universidad Complutense de Madrid. Él es maestro en Educación Superior por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También es licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana y docente con experiencia en las asignaturas de Humanidades. Es también psicoterapeuta privado, consultor e instructor en programas de desarrollo humano. Wolf, me da mucho gusto de verdad recibirte. Gracias por haber aceptado la invitación para esta entrevista y bienvenido. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por la invitación y bueno, por invitarme también a participar contigo en este momento. Al contrario, ahorita más que nada, pues estamos viviendo una época un poco complicada, Wolf, y se han dado un aumento en el número de personas con depresión. ¿Y quién mejor que tú para que nos expliques un poquito qué es la depresión y, bueno, cuáles son estas causas que te llevan de alguna manera en el encierro que ahorita estamos viviendo y que ha afectado a la población en general? Claro que sí, Angélica. Pues mira, la depresión, vaya, también la podemos considerar como la pandemia desde una perspectiva emocional, porque es la pérdida de todo el interés en las actividades, la cual, y esta pérdida de ganas de hacer lo que sea en la vida cotidiana, pues nos lleva a la nada, ¿no? Entonces, pero básicamente la depresión es perder totalmente las ganas de hacer lo que sea. O sea, el llamar un estado depresivo mayor significa el no querer ni siquiera levantarte de la cama. O sea, que suena tu teléfono a 2 metros y tú estás tan mal emocionalmente que no tienes la capacidad ni siquiera de levantarte a contestar el teléfono en ese momento. No hay ni tantitas ganas de absolutamente nada. Y bueno, las causas que generalmente tienen que ver con la depresión, pues pueden ser biológicas, por los genes, por genética, por el ADN, pueden ser también psicológicas. Una persona que ha sufrido en la infancia ciertos traumas, pues su estructura de personalidad puede irse formando, forjando pues de una forma no muy positiva. Entonces, eso le puede ir creando ciertos rasgos de personalidad depresivo. Y bueno, y también la actualidad, a veces hay situaciones que están fuera de nuestro alcance, por ejemplo, los duelos, que se te mueran personas cercanas y queridas, eso combinado con otras situaciones de nuestro historial de vida también puede generar que caigamos en un trastorno depresivo. Los trastornos depresivos pueden afectar los hábitos de sueño, lo que habíamos dicho, la falta de energía, el concentrarse, cuesta mucho trabajo concentrarse, el autoestima está muy baja, o sea, es un sentimiento de minusvalía muy importante y un comportamiento como, ¿cómo le llamaremos? Como muy bajo, como muy sin sentido, sin ganas de hacer nada. Y bueno, pues la depresión también está asociada a pensamientos suicidas. Nosotros como psicólogos nos manejamos de un manual que se llama el DSM-5, que es en donde podemos diagnosticar este tipo de trastornos. Entonces, me resulta conveniente para este momento platicarte cuáles son estos criterios de diagnóstico para que nosotros podamos definir si una persona cuenta con un trastorno depresivo o la depresión, que comúnmente le llaman. Entonces, para que una persona sea diagnosticada con un trastorno depresivo, tiene que tener 5 o más de los siguientes síntomas que les voy a hablar a continuación. El primero es un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, porque pasa de repente que a lo mejor podemos tener por momentos euforia
y por momentos estar como muy, muy tranquilos, ¿no? Eso ya podríamos llamar de otro tipo de trastornos, pero el trastorno de depresión tiene que ver con esto, con tener un estado de ánimo muy depresivo la mayor parte del día. O sea, que la mayor parte del Esto día no se, estamos como muy... esto no se ¿Perdón? puede confundir con la bipolaridad. Sí, exacto. Se podría confundir con la bipolaridad porque justamente la bipolaridad tiene esto, ¿no? Estos episodios de euforia y estos episodios depresivos, ¿no? Entonces, la depresión es cuando se está casi todo el día, pues, bajo de energía. El bipolar de repente tiene estos picos de euforia y la depresión es estar prácticamente, pues, todo el día con la energía muy baja. Otro de los criterios para el diagnóstico, pues, es la marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. O sea, no es tener interés por absolutamente nada. Vaya, ni siquiera, vaya, ahorita en épocas de pandemia, por una serie, por un videojuego, por un libro, por estar con la familia, por comer con la familia, por salir al parque, es absolutamente nada, es una disminución del interés en prácticamente todas las actividades. Otro de los criterios de diagnóstico puede ser el aumento de peso o significativamente o viceversa, la pérdida significativa del peso. Hay dos vertientes, ¿no? Que dicen que cuando una persona se encuentra padeciendo un trastorno depresivo, pues el manejo de toda esta depresión es a través de la comida. Pero hay quienes dicen que no, que depende de cada quien, ¿no? Que cuando uno está en un episodio depresivo, pues no se tiene hambre, no se tiene ganas ni siquiera de comer. Entonces, bueno, depende mucho también de la persona. Otro criterio es el insomnio, el no poder dormir en la noche y en el día pues uno está letargado, pero tampoco concilia el sueño. Entonces realmente pues no se duerme. Y es importante mencionar que el sueño es algo bien importante para modular nuestro estado de ánimo. Y es una conducta infantil porque cuando vemos a los niños, cuando los vemos enojados, ¿qué tienen? Una de dos, o tienen hambre o tienen sueño. Entonces cuando nosotros tenemos sueño, pues eso modula nuestro estado de ánimo para mal. Entonces, bueno, el insomnio es otro de los criterios de diagnóstico. Otro criterio es la agitación o retardo psicomotor observado por otros. Eh, Nuestro lenguaje corporal, pues, se ve muchísimo más lento, porque es como un todo, ¿no? El cuerpo no tiene energía para movilizarse, entonces se demuestra en nuestra actividad diaria. Otro criterio es la fatiga o pérdida de energía, que bueno, pues es lo mismo, ¿no? Una persona con depresión, pues no tiene energía para hacer absolutamente nada y todo le causa fatiga. Luego, otro criterio son los sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada. Es lo que hablábamos hace ratito de la autoestima baja. Una persona con un trastorno depresivo, pues se siente menos y se culpa de todo lo que hace. Todo lo malo que está pasando alrededor es culpa suya. Como que todos estos pensamientos negativos los lleva a sí mismo y eso le genera culpabilidad y vaya, pues es otro de los síntomas del trastorno depresivo. Sin Otro embargo, de los... perdón que ¿Perdón? te interrumpa, Wolf. Sin embargo, de todos estos puntos que tú ahorita nos has ido comentando, también depende de la personalidad del individuo, ¿no? Porque hay algunos puntos que ya los tienen como marcados de acuerdo a cómo es. Entonces, esos son como quien dice parte del ser como tal de cada uno de nosotros, ¿no? No todos en general, quiero creer, se aplica o aplica a todo individuo, ¿no? Sí, claro. Nosotros como psicólogos, para poder evaluar a alguien, hacemos algo que se llama la evaluación multiaxial, en donde tenemos 5 ejes de análisis. Dentro del eje 1 se estudia esto, por ejemplo, los trastornos clínicos. Dentro de los trastornos clínicos entra, por ejemplo, la depresión. Otros trastornos clínicos pueden ser, a lo mejor, lo que hablábamos de la bipolaridad, podría ser
el trastorno obsesivo compulsivo, podrían ser trastornos sexuales, trastornos del sueño, trastornos, vaya, son una infinidad de trastornos clínicos que puede haber. Dentro del eje 2 nos enfocamos a los trastornos de la personalidad. Aquí es donde podríamos evaluar esta parte que tú nos mencionas, ¿no? Porque son diferentes tipos de personalidad. Entre ellos, pues, está los del grupo A, pues, están los paranoicos, los esquizoides, los esquizotípicos. En el grupo B, los narcisistas, los histriónicos, los antisociales. Y bueno, así son más o menos como 10, pero de ahí sí tiene que ver un poco la personalidad. Por eso, como tú bien dices, puede ser una persona que tiene un trastorno clínico depresivo, pero a lo mejor su trastorno de personalidad es diferente. Entonces, ahí tenemos que evaluar esas dos situaciones para poder hacer un buen análisis de la persona. Después, también se evalúan las enfermedades médicas, se evalúan los problemas psicosociales, y después, en el último eje, pues se hace una evaluación porcentual de cómo consideramos que está adaptado socialmente el paciente. Pero sí, una cosa es como el trastorno y otra cosa el tipo de personalidad de cada paciente o de cada persona. ¿Cómo se presenta esta depresión, por así decirlo, en niños, en adolescentes, en adultos y en personas de la tercera edad? ¿Se presenta de manera diferente o hay una generalidad? Bueno, hay criterios de diagnóstico para niños. Eh, que son diferentes, pero se supone que en la adolescencia es el punto final de que se empieza a forjar toda la personalidad de un individuo. Entonces, a partir de la adolescencia hasta la senectud, ya nos vamos a enfocar a esos criterios de los que estamos hablando. Pero sí, en niños, la verdad, ahí sí te mentiría porque yo no soy experto en niños, pero sí hay algunas pruebas que pueden diagnosticar si existe depresión en los niños y cuáles son sus criterios. Pero por decir algo, desde de la adolescencia, que es donde se forja la personalidad, para arriba es cuando ya se empieza a hablar de estos criterios. Ahora, Eh, supongo que hay grados también de depresión, ¿no? En este sentido. ¿Y hasta dónde puede llegar una persona que esté, pues, 100% deprimido, ¿no? Sí, claro, sí hay grados. Una persona que ya es diagnosticada con un trastorno depresivo, pues vaya, es lo que hablábamos, ¿no? Puede llegar a tener ideación suicida. El suicidio es como lo último en lo que nos gustaría encontrarnos, ¿no? Con un paciente depresivo. Aquí hay una controversia porque a veces se puede llegar a confundir en las familias la histeria como tal con la depresión. El paciente histérico es el que te va a gritar que se va a suicidar, pero realmente no se va a suicidar. Lo que está haciendo es llamar la atención de los familiares y de su entorno. Con el que tenemos que tener mucho cuidado es justamente con el paciente depresivo, porque no te va a decir si se va a suicidar o no. De repente lo va a hacer. Entonces, el suicidio, pues sí, es como el límite del mayor grado a donde podría llegar un trastorno depresivo. Y ahora que estamos en épocas de pandemia, es interesante señalar que han aumentado los suicidios. Estaba leyendo hace unos meses un artículo que aquí en México la tasa de suicidios es más o menos como por cada 100,000, 3 personas se suicidan. Y ahorita en épocas de pandemia estamos hablando de que subió la tasa de un 3 a un 5.2. Entonces la tasa de suicidios está aumentando eh, un 20%, lo cual pues sí es significativo a lo que llegamos, ¿no? Que la pandemia pues sí ha generado ciertos brotes de trastornos depresivos. Y como familiar, en este sentido, ¿tú qué nos recomiendas si nosotros vemos cualquiera de estos síntomas de los cuales tú nos has hablado en alguna persona cercana a nosotros?
cuáles son las alertas que como familiar nosotros debemos tener, por un lado, y por el otro, si la persona que está depresiva obviamente se da cuenta de esos cambios quizá de humor, de temperamento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues primero, claro, hacerse consciente y hacerse responsable de que se está dando cuenta, por ejemplo, hablando de una familia que tienen a un hijo que están viendo que tiene estas actitudes, hacerse consciente y responsable, porque a veces pasa que dicen, no, pues no pasa nada, no pasa nada, es un mal momento y después se le pasa, ¿no? Entonces, lo Ujú. primero es ser responsables, hacerse conscientes y buscar ayuda, que la ayuda generalmente pues está asociada al grupo multidisciplinario entre psiquiatras y psicólogos. Eh, entonces, pues sí, eso tendría que ser acercarse con un terapeuta y acercarse con un psiquiatra a que le suministre medicamentos para que pueda volver a la normalidad. Porque hay veces que cuando se tiene un grado elevado en los rasgos depresivos, pues solamente con psicología no se puede llevar, se tiene que tener un medicamento que les ayude a elevar pues la serotonina como tal para estar mejor y puedan salir adelante. Pero pues sí, yo creo que eso es lo más importante, hacerse conscientes y responsables y buscar ayuda con psiquiatras y psicólogos. En ocasiones tenemos como que un tabú, ¿no? Que decimos, es que un psiquiatra, todavía con un psicólogo accedes, ¿no? Pero cuando te hablan de que tienes que ver ya a un psiquiatra, muchos pensamos que, sí, que no estamos locos para ir a ver a un psiquiatra. Cierto que esto pues no necesariamente está ligado a la loquera, por así decirlo, con ir a ver un psiquiatra. Sí, sí, claro. Vaya, es ese tema, como dices, está muy discutido y es un tabú, ¿no? Pero si lo queremos ver de una forma más práctica, es como si te duele la cabeza, vas, te tomas una aspirina y la aspirina te Ujú. quita el dolor de cabeza. Cuando tú tienes un sentimiento depresivo muy fuerte, lo mismo, vas por tu medicamento, que en este caso sería la comparación con la aspirina, te lo tomas y se te quita. Entonces, al final de cuentas, uno lo que tiene que evaluar es la calidad de vida que uno quiere tener. Entonces, si uno quiere tener una mejor calidad de vida y ya se le diagnosticó un trastorno depresivo, pues sí, lo más conveniente sería que asistiera a un psiquiatra para mejorar justamente eso, la calidad de vida. Y ahorita, regresando un poquito a lo que es la pandemia, a lo que es el encierro como tal, pues ya llevamos un poquito más de un año, Wolf, y cada vez las personas están un poquito más estresadas, más desesperadas. ¿Qué es lo que nos recomiendas en este sentido tú como terapeuta para una, mantener una buena relación dentro del núcleo familiar como tal, y otro para pues también conservar la calma, ¿no? En este sentido y evitar el caer a un grado de depresión. Sí, vaya, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier patología derivada de la salud va a tener un impacto en nuestro estado de ánimo. Y dependiendo la severidad de la enfermedad, pues también va a ser el umbral de cómo medimos esta situación, ¿no? Entonces, por decir algo, no es lo mismo que te diagnostiquen una gripita y dices, bueno, eso no me genera tanta problemática emocional a como que te diagnostiquen o conoces a alguien que lo diagnostican con cáncer, ¿no? Eso sí te puede afectar mucho. El problema de la pandemia es el miedo. El miedo que tenemos de que nosotros nos vayamos a contagiar o que alguno de nuestros seres queridos se vayan a contagiar. Entonces, este miedo lo que hace es que a las personas sanas les empiecen a aparecer síntomas y las personas que ya tienen un trastorno preexistente, bueno, pues se le intensifiquen, ¿no? Eh, y bueno, y también las personas que han tenido COVID, eh, o los médicos que tienen que estar frente a ellos, pues también es como muy impactante porque hablando del personal de salud que está trabajando directamente con ellos,
La mejor forma de que nosotros manejemos nuestro estado emocional es tratando de cuidarnos. En la medida que nosotros nos cuidamos, no tenemos como miedo de que nos vayamos a contagiar, ¿no? Pero estas personas que están trabajando directamente con los contagiados, pues ellos viven con un miedo cotidiano de todos los días de contagiarse y de que van a llegar a contagiar a sus familiares. Yo tuve de consultante a una chica, una doctora, y eso me decía, lo que más miedo me da es llegar a mi casa y contagiar a mi esposo, contagiar a mis hijos. Entonces, ahorita, bueno, con el tema de la vacunación, creo que está siendo como un respiro y una esperanza para todos. Y la verdad es que qué bueno que son ellos, el personal de salud, los que están recibiendo primero las vacunas, justamente por estas cuestiones emocionales en las que están sometidos. Porque en la medida que ya están vacunados, pues van a tener menos miedo de poder trabajar con enfermos positivos. Entonces ya van a estar con menos temor y eso les va a bajar la sintomatología emocional. Eh, bueno, ¿me ibas a decir algo? No. Sí, en este sentido, Wolf, ¿cuáles pudiéramos decir que son las señales más claras, por así, o más frecuentes que ahorita se han dado durante toda esta crisis del coronavirus? Eh, Hablabas ya hace un ratito del miedo, ¿no? Y del encierro como tal. Yo creo que esas son dos de muchas, pero ¿cuáles vendrían siendo algunas otras? ok, mira, para responder esta pregunta yo creo que la voy a clasificar de acuerdo también a lo que yo he visto en mi práctica privada, ¿no? Lo voy a clasificar por edades. Mira, yo no trabajo mucho con niños, pero bueno, pues tengo hijos y los entiendo, ¿no? Entonces yo creo que a los niños lo que más les está afectando en este momento es naturalmente la socialización. El niño lo que necesita a temprana edad es empatía. Y es lo que dicen algunos estudios, que esta humanidad lo que más necesita es empatía y con los otros, con el ser humano, y esta pandemia lo que nos está haciendo es alejarnos del otro. Entonces, dicen que va a ser una generación complicada por esto, porque lo que necesitamos es empatía. Entonces, yo siento que a los niños este es como el meollo, la falta de, de de no ir a la escuela, de lo lúdico, de estar con otros niños. Entonces, perder esta parte empática. En cuanto a los adolescentes, me ha tocado ver muchos casos de adolescentes que están presentando sintomatología, por ejemplo, de cutting. Eso alguna vez me había tocado verlo, pero ahorita de repente empezaron a llegar muchos casos. El cutting es esta situación emocional en donde llevas esta afección emocional al cuerpo y se cortan el brazo. No necesariamente es un indicio de suicidio, pero es una forma de buscarse placer a través del dolor. Entonces, es una forma de manifestar lo que están viviendo mediante su cuerpo. Y los adolescentes es tan complicado para ellos porque su mundo es la escuela. O sea, tú hablas con un adolescente y de lo que te va a hablar son de sus amigos de la escuela y todo lo que gira en torno a la escuela. Aunque, y es chistoso porque antes los adolescentes aborrecían la escuela y los alejas de la escuela y ahora es lo que más extrañan, porque es su mundo son los amigos, este, los maestros, las calificaciones, el recreo, o sea, ese es el mundo de los adolescentes. Entonces, a la hora de quitarles esa parte, lo están resintiendo impresionantemente. Todavía los niños, pues, viven de apego y de afecto con los papás, pero el adolescente que necesita identificarse con otros, sí les está afectando muchísimo. Luego de ahí podríamos partir a los jóvenes. Los jóvenes, según este estudio que había leído del suicidio, son los que son más afectados. Es como la población que está más afectada, o sea, que está cayendo más en sintomatología de depresión. Yo pienso que tiene que ver con la incertidumbre, porque el no saber qué es lo que va a pasar, como joven, pues realmente
pues no sabes qué va a ser de tu vida, ¿no? Entonces de repente vives una situación como la pandemia, entonces caes en completa incertidumbre y a la vez eso te lleva a la depresión. No tienes bien forjado todavía tu sentido de vida o tu camino, lo que vas a hacer. Entonces es lo que yo pensaría en los jóvenes. Los adultos jóvenes, estamos pensando a lo mejor jóvenes entre 30 a 40, 50 años, eh, yo creo que son las personas que, claro, que como todos se ha resentido, pero son las personas que están como en transición y de adaptación a todo este nuevo mundo que desde en educación ya se hablaba de que se iba a pasar el modelo educativo a conectividad, a que todos tenemos que estar conectados. Los adultos jóvenes, que son como la fuerza de trabajo, están haciendo esta transición a conectarse, a vivir conectados a las redes. Y entonces, bueno, claro que está costando trabajo porque eh, así como dicen que no solo la pandemia es el virus, sino también la económica, que es la falta de empleo y la otra es la inseguridad. O sea, porque además de vivir con miedo de que te contagies, también es vivir con miedo de que pierdas trabajo y luego vivir con miedo de que te vayan a asaltar. Entonces, bueno, se vive con estas tres esferas muy feas, pero pues es la etapa de la vida que yo creo que es la que está en transición y se está adaptando a estos nuevos cambios. Los adultos mayores, yo creo que es la población que más preocupada está, porque por sus familiares cercanos, hermanos, si todavía se tienen padres, los amigos son de los que más escuchan casos de que se están muriendo, que están graves, entonces se vive con mucha angustia. Y, y bueno, naturalmente también la parte económica, ¿no? Porque se tiene miedo a perder esto que a lo mejor los ahorros que se han hecho durante la adultez joven, la misma incertidumbre, bueno, pues se puede llegar a tener cierto miedo claro, por el conocimiento de gente cercana que está falleciendo y por lo económico. Y por último, pues la vejez, ¿no? La senectud, que para mi gusto es, es la población que más lástima me da porque, y yo lo veo con algunos adultos mayores con los que estoy cercano, eh, tienen contados sus años de vida y tienen que estar apartados. Entonces, la verdad es que me da mucha pena por ellos porque si uno siente feo que dicen, ay, pues el 2020 no valió, me lo quitaron, esos pobres ya de 90, 91, que ya año con año les es más complicado pues, seguir en pie y pensar que en algún momento pues, llega el final. Entonces, para ellos sí es como quitarles totalmente vida. Entonces, así es como yo lo haría mi categorización de esta pregunta que me hacías, Angélica. Wolf, pues realmente nos diste una explicación bastante amplia, muy bien segmentada, de verdad te lo agradezco. Ya se nos está terminando el tiempo, ya nada más me encantaría que nos dieras tú como psicoterapeuta alguna recomendación de manera muy general y breve para qué hacer ahorita en época de pandemia, en época de encierro, de tanta incertidumbre, de tantos miedos, qué hacer para no caer en un estado depresivo. Sí, bueno, yo creo que lo primero es informarse lo justo, es lo que todo el mundo dice, porque de repente escuchamos tantas noticias nos generan estados de alarma y hasta de hipocondria también. Llegamos a pensar que estamos enfermos cuando realmente no estamos enfermos. Entonces, informarse lo justo para poder manejar los niveles de estrés. Eh, Tener un cuidado sanitario importante, más o menos lo que decía hace rato. Si uno se cuida, va a tener menos temor a contagiarse a lo mejor. Entonces, si yo me cuido, voy a tener menos niveles de estrés. Porque si hacemos una comparativa al revés, ¿no? Si yo no me cuido y por mi culpa alguien se muere, pues ese pensamiento me va a llevar directito a un estado depresivo mayor del que me va a costar muchísimo trabajo salir porque me voy a culpar de que por mi responsabilidad, pues alguien se murió, ¿no? Eh, es que me estoy actualizado esta reunión.
Perdón. Justamente ayer estaba platicando con una consultante y me decía que estaban en una reunión familiar y una tía se había hecho una prueba de sangre y le había salido negativa, pero seguía con síntomas, entonces le dijeron que se hiciera la del PCR. Entonces que se hizo la prueba y estaban en la comida familiar, y en ese momento le dijeron que le llegaron los resultados. Entonces que los abrió y dijo, pues soy positiva, y que todos pusieron una cara así de alerta total. Les dijo, no, es broma, no, me salió negativa. Entonces que todos se sacaron de onda, pero dijeron, bueno, y siguieron como si nada, comiendo sin cubrebocas y demás. Y al ratito, pues, bajo la sospecha, fueron a hablar con ella y le dijo, bueno, pues dinos la verdad, ¿qué te salió? Enseñaron los resultados. Y pues resultó que sí era positiva, pero por el miedo de sentir vergüenza Del rechazo, ¿no? Como tal. Rechazo, que iba a haber un estigma como tal, prefirió no decir nada y puso en riesgo a muchísimas personas. Entonces, yo creo que sí con tenemos... esa frase que tú comentas ahorita, Wolf, perdón que te interrumpa, pero yo creo que con esa cerraríamos, ¿no? Tener la honestidad que todos estamos vulnerables ante esta pandemia, y si realmente llegamos a salir positivos, pues enfrentarlo como tal, aislarse, tomar las precauciones de vida. ¿Para qué? Para que en un momento dado no sigamos con estos contagios. Wolf, de verdad te agradezco mucho esta participación. El tiempo se nos fue volando. De muchas gracias, y yo creo que en próximas fechas estaremos en contacto contigo para ahondar de otros temas. Al contrario, el agradecido soy yo. Me encantó platicar contigo y bueno, pues ya nos estaremos viendo. A cuidarnos todos. Sí, muchísimas gracias. Estuvimos platicando con Wolfgang Neuhäusler, él es terapeuta. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos, y nos vemos en la próxima emisión. Yo soy su amiga Angélica Chevalier Ranova. Hasta la próxima. 30 minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.